Hace un año atrás tuve la suerte en encontrar un trabajo, uno de los buenos realmente. La situación económica estaba difícil en general. Eran tiempos complicados y estaba necesitando tener un ingreso propio, a pesar de que no vivía solo. Este trabajo era de vigilancia en un barrio privado, ubicado a unos kilómetros de la ciudad donde yo vivo, es decir, en las afueras, donde lo único que había entre mi hogar y este barrio eran descampados con algunas casas o fábricas a la distancia. Fuera de eso, estaba desierto. Usaba el transporte público a larga distancia para llegar. Trabajaba durante las noches desde las 11 hasta las 7 y luego cuando amanecía venía mi reemplazo. Era bastante simple. Yo me encargaba de facilitarle el acceso a los huéspedes y a personas ajenas con algún motivo de visita, comprobar entrada y salida de vehículos, hacer rondas por los alrededores, etc. Nada fuera de lo normal. Ocasionalmente podía volverse algo aburrido, no voy a negarlo. Rara vez tenía que encargarme de mucho. La mayoría del tiempo eran solo quejas de ruido por parte de los vecinos o, en casos extremos, alguien intentando trepar alguna reja o muralla. Por supuesto, esta persona se ausentaba ante mis advertencias, por suerte. Yo no podía hacer mucho, porque si ocurría algo que estuviese fuera de mi control, debía llamar a la policía y desde allí sería su problema, por así decirlo. Miguel era mi relevo, el cual ya mencioné antes. Era un tipo simpático. Tenía 24 años, 2 más que yo, así que solíamos llevarnos bastante bien si cruzábamos caminos o hacíamos conversación. Él llevaba mucho más tiempo que yo en este trabajo, por lo cual la experiencia le sobraba e incluso me aconsejó varias veces en las que estuve dudoso. Pero había algo que este tipo hacía muy seguido. Era contar un sinfín de anécdotas relacionadas al barrio. Sí, la gran mayoría eran comunes realmente. Muchas veces me contó sobre cómo en casas sin habitar aún las luces se prendían y apagaban repetidamente, o sobre el avistamiento de una criatura como el chupacabras en las cercanías de la propiedad. Sí, eran puros cuentos. Quizás creyó que yo caería muy fácilmente con eso, y no daba resultado el 95% de las veces, pero aún así yo escuchaba y hasta me enganchaba de lo divertidas y ridículas que podían llegar a sonar. No puedo hablar por todas estas historias. No sé cuál pueda ser percibida como real y cuáles serán las falsas, pero hay una, la cual yo viví en carne propia una noche de sábado. Me hiela la sangre con solo pensar en qué podría haberme pasado si no lo lograba. Sábado 6 de septiembre, 10:45 aproximadamente, si mal no recuerdo. Bajé del colectivo que me dejaba frente al portón de la residencia y crucé la calle hacia allí. Para ser un sábado, la noche estaba tranquila. Generalmente siempre hubo mucho movimiento y autos por recibir durante los fines de semana, pero ese parecía ser la excepción. Mejor, yo estaría más tranquilo. Abrí el portón, caminé hacia la cabina que estaba a unos metros de la entrada y ahí me senté tras cerrar la puerta. No había mucha ciencia con esta rutina. Desde allí hasta las 2 de la mañana, lo único que hice fue quedarme mirando a la nada, básicamente, hablando por WhatsApp con algunos amigos para pasar el rato, y ocasionalmente le abrí la puerta a algún residente. Pero nada más. Era una noche bastante tranquila. A eso de las 3 de la mañana, mientras aún seguía mirando mi celular, pude sentir algo distinto. Algo que me sacó de la tranquilidad que estaba teniendo. Alcé la mirada instintivamente, porque sentí como si no estuviera solo. Sentí una compañía, si así puedo llamarle. Había alguien al otro lado del portón. Una chica. Diría que de aproximadamente unos 25 años más o menos, cercana a mi edad. Ahí estaba, parada frente a las rejas, mirando directo hacia la cabina, es decir, hacia mí. No se me hacía conocido en lo absoluto, pero era mi trabajo atenderla. Salí y caminé hacia el portón. Me quedé a unos metros donde sería posible escucharme. «Hola, ¿vivís acá?», pregunté de todas formas. «No», me respondió de una forma bastante fría y cortante, una voz que no tenía fuerza o interés. «¿Venís a visitar a alguien?», pregunté por segunda vez para verificar, a lo cual su respuesta fue exactamente la misma que ya había dicho. «No». «¿Puedo ayudarte en algo?», tiré como última opción ante las respuestas anteriores.
Inmediatamente y sin previo aviso, ella cambió su expresión de piedra a una de preocupación, desesperación y miedo. Su respiración se hacía más fuerte. Consciente de la situación, me acerqué hasta el portón para estar frente a ella. No sabía qué decir, por lo que intenté tranquilizarla y que me contase qué es lo que estaba sucediendo. Le pedí un nombre, pero no me dijo nada, aunque tras unos segundos en los que pudo respirar y calmarse, me empezó a contar lo que hacía allí. Me dijo que vivía a unos kilómetros de la propiedad, en una pequeña casa de campo, ella, sus padres y su hermano menor. Llevaban unos 2 meses siendo hostigados y acechados por alguien, o más bien algo, aclaró firmemente antes de continuar. Algo como una especie de criatura o animal feroz que les estaba impidiendo dejar su propio hogar en repetidas ocasiones, que siempre estaba allá afuera vigilando y atento. Era una criatura que quería verlos sufrir o matarlos de hambre. Esa noche ella consiguió escapar cuando aquella cosa finalmente los atacó de cerca. Sin embargo, fue al costo de que su familia se quedase atrás, sin poder hacer nada al respecto. La razón por la cual acudí a este lugar, simple: buscaba ayuda. Tras oír su historia, estaba en una encrucijada. No sabía qué pensar al respecto, no sabía si creerle, siendo que todo este asunto era sospechoso. No podía dejar pasar esto así nomás. Mirá, hagamos esto. Voy a llamar a la policía y ellos se van a encargar. Podés quedarte acá hasta que ellos lleguen, no deberían tardar mucho, le dije, optando por la respuesta más lógica y que beneficiaría a ambos. Sin embargo, esto no era suficiente para ella, y puedo entenderlo. Estaba asustada, se notaba en su mirada y sus expresiones. No quería esperar más. Necesitaba toda la ayuda posible inmediatamente. Me pidió que la acompañase hacia su casa, que yo podía ayudarle a salvar a su familia y espantar a esa criatura como ella la describió. Claramente no quería volverse sola y tenía miedo. Perdón, de verdad quisiera que fuera tan fácil, pero no puedo abandonar mi puesto así nomás. Mi reemplazo no llega hasta la mañana, por lo que solo estoy yo. Pero en serio, puedo abrirte la puerta y esperas a la policía acá, le dije, pero no me respondió. Sus ojos realmente emanaban terror de haber visto algo. Desesperación, tristeza, muchas emociones. Hubo un silencio. Realmente no podía abandonar mi puesto o tendría consecuencias si de verdad me importaba mi trabajo. Pero si había vidas en juego, quizás algo debía hacerse de todos modos. Poniendo en riesgo mi trabajo, le dije que la acompañaría. Si su casa no estaba muy lejos y no tardaba mucho, no pasaría nada. De todas formas, llamé a la policía y les expliqué la situación, omitiendo lo del monstruo, claro. No quería espantarlos. Solo dije que alguien necesitaba ayuda. Les di la dirección, lo mejor que pude, basándome en lo que esta chica me dijo. Tomé una de las linternas que teníamos el personal de vigilancia, dejé un cartel de que volvería pronto pegado en las puertas y emprendimos nuestro camino hacia allí. Usamos un pequeño sendero de tierra que estaba al otro lado de la calle. Había luces y era menos peligroso. Pero eso solo era un camino, porque sí o sí debíamos internarnos adentro del campo. Una vez entrados allí, estaríamos completamente a oscuras. Mientras íbamos caminando, quise hacer conversación para matar el rato. No sabía nada de ella y creí que algunas palabras podrían ayudar a tranquilizarla. Pero antes de poder decir algo o pensar que iba a preguntar, me percaté de un detalle, una cosa que no había notado antes cuando la vi en las puertas del barrio. Su piel estaba lastimada. En su espalda tenía varios cortes recientes, lo mismo con su cuello y los hombros. Heridas que podían fácilmente infectarse si no se trataban. Su hombro derecho parecía estar dislocado por la posición en la que se movía. Sin embargo, esto no parecía molestarle, porque estaba determinada a seguir. En ningún momento se quejó. También estaba pálida. Pude notarlo, y era obvio. Algo malo le había sucedido. Esto iba más allá de las dudas ya. Era serio. Claro,
Cuando me di cuenta, le sugerí volver al barrio y llamar a los paramédicos porque claramente iba a necesitar tratamiento y varios puntos. Ya me estaba preocupando por su salud. Pero ella me insistió en que siguiéramos, que de eso podríamos encargarnos en otro momento. Su familia iba primero. Discutí un par de minutos al respecto, pero no había caso alguno. No pude convencerla de nada. Lo único que podía hacer era seguir caminando con la esperanza de poder ayudar en algo. Finalmente, llegamos al campo, no sin antes haber atravesado un pequeño bosque oscuro, que de no ser por la linterna nos habríamos perdido entre las ramas y árboles. El bosque no fue la gran cosa, pero una vez que salimos a ese descampado que parecía eterno, fue cuando por primera vez sentí miedo. Lo principal fue el silencio que había allí, sumado a la oscuridad que nos rodeaba en medio de la nada. Lo peor era que antes podía escuchar los ruidos de la ruta, autos pasar, ver las luces de los faroles, todo eso que me recordaba algo medianamente seguro. Ahora había desaparecido. Solo era silencio, silencio eterno que se extendía por todo el panorama, con una leve brisa cada cierto tiempo. Caminamos un poco más, hasta que ella se detuvo en seco, sin decir ni una palabra. Le pregunté si todo estaba bien, a lo que ella simplemente levantó su sano brazo, señalando hacia adelante. Al principio no vi nada. El rayo de la linterna tampoco llegaba tan lejos, pero tras unos instantes, la luz de la luna me dejó ver una casa en la distancia, una casa en medio de todo. Parecía ser de 2 pisos. No había ninguna luz encendida, ni tampoco nadie afuera. Sin embargo, noté que la puerta estaba abierta. Ahí es, me dijo ella tras señalarla. Empezó a caminar hacia allí, pero yo me quedé parado en mi lugar. Realmente estaba empezando a cuestionar las cosas. El miedo de a poco me estaba afectando con lo que había visto antes. Sus heridas, su historia. No soy creyente de estas cosas, pero esta chica no mentía. Ella paró y me miró, percatándose de que yo no estaba yendo a la par, por lo que tuve que componerme y seguir. Lo bueno era que no estaba viendo nada extraño. No había nadie ni la infame criatura que ella mencionó, al menos no afuera ni en las cercanías. La casa parecía estar tranquila. No percibí peligro en ningún momento mientras nos acercábamos. Tengo que admitir que en la noche era una imagen aterradora. Semejante edificio a la luz de la luna daba esa apariencia. Finalmente, alcanzamos la entrada. La casa parecía vieja. Luces apagadas, no se escuchaba nada en su interior. Éramos solo 2 personas en medio de la nada. Ella entró primero, con algo de miedo, y a paso seguro. Abrió de a poco la puerta que ya estaba entreabierta y observó alrededor. Yo entré después de ella, con la linterna en mano y tratando de esconder mi temor. No había mucho para ver. Sí, un par de muebles, una mesa de madera, un par de cuadros viejos, suciedad y tierra por todos lados, más el viejo piso de madera que se veía algo maltratado. Fuera de eso, no parecía haber nadie más que nosotros 2. La planta baja era pequeña, pero aún me quedaba revisar arriba. Le dije que quizás su familia pudo escapar después de todo, pero claro, ella no iba a quedarse tranquila con solo eso. Como último recurso, le dije que buscaría en el 2.º piso. Quizás ahí encontraría algo que me dé algún indicio de cómo proseguir. Le dejé mi linterna y yo utilicé la que venía con mi celular. Con cuidado, subí aquellos escalones de madera despacio, mirando hacia atrás de a momentos solo por si acaso. Nunca podía estar 100% seguro. Cuando llegué al 2.º piso, me encontré con un pequeño pasillo, 2 habitaciones y un baño. Sí, por más que quisiera decir otra cosa, acá tampoco había nadie. Nada fuera de lo común. Bueno, eso sería mentir si dijera que me parecía normal, porque hay un detalle al cual no le presté mucha atención al entrar a la casa, pero estando ahí arriba lo pude apreciar con mejor detalle, y es el hecho de que este lugar, esta propiedad, no parecía como que alguien estuviese viviendo en ella. Por todo el deterioro, la suciedad, la falta de iluminación y de amoblamiento, diría que era una casa que llevaba unos cuantos años abandonada. Todo lo contrario a lo que esta chica me estaba contando. No quería asumir que me estaba mintiendo, pero ¿qué otra explicación podía haber? Por lo que, ante la duda,
Bajé las escaleras y volví hacia donde ella estaba, solo para encontrarme con penumbra. Sí, penumbra y soledad. Ella no estaba ahí. La oscuridad impregnaba toda la sala ante la falta de mi otra linterna. Solo estaba yo. Ni un solo ruido o presencia más. Solo yo y la maldita casa abandonada. Me sentí estúpido e irresponsable. Tenía que ser una especie de broma pesada para asustarme. Probablemente alguna residente del barrio, la cual no conozco. Tenía que ser eso. No tenía sentido, sino. Frustrado, caminé hacia la salida. Pero apenas puse un pie fuera de aquel umbral, desde la oscuridad que estaba detrás de mí, escuché algo. Una risa. Mi corazón se aceleró. Aquella sensación que estaba experimentando antes de entrar a la casa había vuelto. Pero ahora tenía un motivo para estar asustado. Volteé hacia atrás, afrontando la oscuridad de aquella habitación. Apunté la linterna de mi celular hacia adelante y ahí estaba, la chica. No estaba mirándome, estaba encarando una pared, riéndose despacio de manera intermitente. En mi inocencia, le dije que no era gracioso, que dejara de hacerme perder el tiempo y que me dijera qué sucedía. Pero, al verle nuevamente en la luz, noté otra vez algo nuevo sobre ella. Su piel ahora estaba más pálida que antes. Las heridas, incluso peor. Diría que al borde de una gangrena, sumado al terrible olor que hace poco había empezado a sentir. Entonces, sucedió. Ella llevó su mano derecha hacia su cuello, su brazo con el hombro dislocado, o eso es lo que creí, porque me di cuenta que no estaba dislocado realmente. El problema era que no encajaba bien dentro de la piel. Por lo que oí, hundió sus putrefactos dedos en uno de los cortes del cuello y empezó a remover la piel hacia arriba, como si de una máscara se tratase. Por los cortes de su espalda podía ver una especie de piel negra por debajo. Levantó por completo su rostro desde su cuello hasta el cuero cabelludo, hasta que finalmente se sacó toda la piel de encima y la arrojó al suelo. Su cabeza no era humana, era una especie de piel completamente carente de cabello. Tenía una apariencia mohosa, completamente negra, escamosa, si es que se puede agregar. Ahora ya no tenía su disfraz, por así decirlo. Estaba completamente aterrorizado ante lo que veía. Me costaba creerlo. No quise esperar más. Volteé hacia la puerta y antes de que pudiera verme cara a cara con aquella cosa, corrí hacia afuera desesperado, pero tropecé con los escalones y terminé en el suelo. La caída fue dura. Tuve suerte de no golpear mi cabeza y empeorar las cosas. Sin embargo, me costó reponerme. De todas formas, no tuve mucho tiempo para esto, porque cuando escuché aquel ruido, me incorporé inmediatamente y empecé a correr lo más lejos que pude de aquella casa. Perdí mi celular en la caída y no pude recuperarlo, por lo que ahora estaba en oscuridad total, corriendo hacia la incertidumbre. Entré al bosque por donde habíamos venido, pero no cerca del sendero para poder guiarme. Estaba oscuro y no podía ver nada. En el camino me golpeé varias veces con ramas, tropecé con troncos, pero lo que finalmente me detuvo fue cuando el suelo que estaba pisando se terminó y caí en una especie de fosa. Esta vez sí me dolió más. Por lo que tardé en caer era una altura considerable. Golpeé mi cara contra el suelo, lo cual me hizo perder el conocimiento por unos instantes. Sin embargo, para mi suerte, mi cuerpo había sido amortiguado por algo más, quizás un rejunte de muchas hojas o algo así.
Eso me salvó en gran parte. Adolorido, mareado y sangrando, me levanté, apoyándome contra las paredes del pozo. No podía verlo bien, pero era grande de ancho y de altura. Parecía ser una especie de trampa o algo así. Su propósito no estaba claro. No era imposible escapar, por suerte, dado a las raíces que estaban colgando a mi alcance. Me agarré de una lo más fuerte que pude, pero cuando escuché una respiración cerca mío, me quedé quieto. Era una respiración ahogada. Cancerosa es el mejor adjetivo, y venía de afuera, del bosque. Esa cosa, esa criatura, estaba allí conmigo. Sentí pisadas, bien pesadas y muy parecidas a las que escuché en aquella casa. Iban de lado a lado. Como yo estaba en una penumbra pesada, no la veía, pero estaba justo ahí, caminando en círculos alrededor de la fosa. No sabía si quería matarme o simplemente aún no me encontraba. Me tomó un buen rato descifrar qué sucedía, pero cuando lo hice, deduje que esa cosa estaba esperando a que yo saliera. Estaba jugando con su presa como un depredador. Si me quedaba ahí abajo, estaría a salvo por un tiempo quizás, porque tarde o temprano ese monstruo se cansaría de esperarme y tomaría acción. Mi mejor opción era trepar y correr lo más rápido posible, rogando porque no me alcance. No parecía ser muy rápido, le tomó un buen tiempo llegar hasta ahí, así que tenía una chance de salir con vida. Me tomé unos segundos para recobrar mis fuerzas, pensar las cosas, y finalmente trepé por la raíz hacia arriba. La única razón por la cual no empecé a correr de inmediato es por lo que vi. Los pasos de esa cosa se habían detenido en el momento que puse mis pies sobre la tierra, pero aún estaba conmigo. Estábamos frente a frente, humano y monstruo, mirándonos el uno al otro. La oscuridad ahora era más clara y su silueta visible. No se movía, estaba completamente quieta, observándome. Quizás cambió de opinión respecto a mí. ¿No iba a hacerme daño? No lo sabía, pero tampoco iba a quedarme para averiguarlo. Empecé a retroceder lentamente, sin voltear y sin sacarle la mirada de encima. No iba a arriesgarme. Me alejé de a poco, sin hacer movimientos bruscos. Seguía sin moverse. Entonces pensé y asumí que como le gusta jugar con su presa, quizás me estaba dando ventaja para huir. Por lo que apenas estuve a una distancia considerable, volteé y volví a correr como loco. Y tenía razón, estaba jugando conmigo, porque no tardé mucho en escuchar sus pisadas corriendo furiosamente atrás mío. Para mi infortunio, logró darme un rasguño en la espalda, con lo que intuyo eran unas garras, justo antes de poder salir hacia la ruta, donde los faroles finalmente me dejaron ver. No paré de correr en la dirección contraria. Continué por unos minutos, hasta que pude verificar que ese monstruo no me había seguido hasta ahí. Frené y comencé a caminar más lento, tratando de recuperar mi aliento y no desmayarme en aquel lugar, aún con el miedo de que la criatura me sorprenda con algún salto repentino. Pero por suerte no fue así. Cuando llegué de vuelta al barrio, la policía ya estaba ahí. Me habían estado buscando por los bosques, un poco tarde. Inmediatamente me detuvieron al verme en ese estado. Era entendible. La mayoría de los residentes estaban agitados por la conmoción y querían saber qué pasaba, más aún viéndome así. Pasaron unas horas en las que fui interrogado por los hechos. Al parecer no habían encontrado la casa basado en las direcciones que les di. Por ende, no tenía ni idea de la piel o de la criatura. Tuve que modificar mi historia lo suficiente, porque de ninguna manera iba a contarles sobre un monstruo que me persiguió por todo un bosque. Lo que les dije era que la chica me guió hacia una casa vieja,
donde un par de locos intentaron robarme y matarme, que era una trampa para alejarme de mi puesto y poder deshacerse de mí, pero que logré escapar a cuesta de mis heridas. Yo tenía a favor que los había llamado antes, y claro, mis heridas, pero lo que les alarmó fue cuando mencioné que caí en un pozo mientras oía, porque ese pozo había sido encontrado, y lo que estaba allí dentro era el motivo de tanto revuelo. Verán, lo que amortiguó mi caída no fueron un par de hojas o algo así. Era un cuerpo, un cadáver completamente carente de piel, arrancada de manera feroz, desollado. Entendí todo en ese instante. El cuerpo encontrado era femenino, coincidía con un caso de desaparición de hace unos 3 días. Una ciclista que nunca volvió. Yo tenía sangre del cadáver en mi ropa, lo cual no pude notar con tanta desesperación. Pero más allá de eso, no había forma de ligarme a mí con un posible asesinato. Concluyeron con todas las pruebas, las coartadas que tuve de los vecinos y amigos en la ciudad durante los días previos al asesinato, más el hecho de que solo un animal salvaje podría haber hecho semejante cosa, que yo no era culpable de nada. Aún así, no podían descifrar lo que había pasado. Ese monstruo había matado a esa mujer y luego utilizó su piel para hacerse pasar por alguien en busca de ayuda, con tal de atraerme a mí y a quién sabe a cuántas personas más a una muerte segura. Desde ese día pedí cambiar mi turno nocturno por el de la mañana. Jamás volvería a correr el riesgo de ver esa cosa nuevamente.